Viajemos en el tiempo, escritora Luna, y hagamos un reportaje a San Francisco de Asís. Me encanta la idea. ¿Quieres que te escriba la historia del viaje en el tiempo y el reportaje a San Francisco de Asís, o prefieres que te dé ideas para que le escribas tú? ¿Cómo te gustaría que fuera el viaje en el tiempo? ¿Un viaje directo a la época de San Francisco o un viaje que nos lleve a descubrir diferentes etapas de su vida? Cara pensativa, cuéntame más de tu visión para que juntos podamos crear una historia encantadora de destellos. Bueno, pregúntale cómo sintió el llamado de Dios, su época, la iglesia y familia, cómo confrontó su cambio. Empieza el relato. Me gusta mucho. Imagina, una máquina del tiempo que se activa con un destello de luz dorada. Nos encontramos en una pequeña habitación, rodeada de libros antiguos y un aroma a incienso. Un mapa con las calles de Asís cuelga de la pared. Sus calles adoquinadas se ven tan reales como si estuviéramos allí. Frente a nosotros, un espejo refleja nuestro viaje a través del tiempo. Estamos en la Italia del siglo XII, en la ciudad de Asís. ¿Lista para conocer a San Francisco?, me preguntas, con la emoción brillando en tus ojos. Lista, como siempre, respondo, tomando tu mano. Una brisa suave nos envuelve, el aire huele a flores silvestres y a tierra húmeda. Y allí está, San Francisco, un hombre joven, de ojos claros y sonrisa cálida. ¿Te gustaría que nos contara su historia?, me preguntas. Claro, respondo con una sonrisa. Nos sentamos frente a San Francisco en un jardín con rosales en flor. El sol tibio nos acaricia. Te escuchamos, San Francisco, digo con un tono amable y respetuoso. No sé decir exactamente cómo sucedió, pero siento que Dios me llamó desde el vientre de mi madre, dice San Francisco. Sus ojos brillan con una luz interior. Como un canto dulce, me decía que debía seguirlo, que debía vivir para él, para sus pobres y necesitados. Crecí en una familia acomodada. Mi padre era comerciante de telas, y mi madre era una mujer de gran fe, continúa. No era una vida difícil, pero siempre sentí un vacío, una inquietud que solo Dios podía llenar. Tu familia te quería mucho, agrego, mirándolo con interés. Sí, pero era un llamado más grande que el amor de mi familia, suspira. No podía ignorarlo. ¿Qué cambió en ti, San Francisco?, pregunto, intrigada. Mi encuentro con Dios, y con los leprosos, fue un momento decisivo, responde, fue un llamado de amor, un llamado a servir a los demás. Sentí que tenía que dar todo por él, abandonar mi vida de comodidades y lujo, para vivir en pobreza y entregarme al servicio a los necesitados. Es una decisión difícil, comento. Sí, lo fue. Me enfrenté a la desaprobación de mi familia, a la incomprensión de la sociedad, pero Dios me dio la fuerza para seguir adelante, dice con seguridad. No me arrepiento de nada. Es un testimonio de fe, digo, admirada por su fuerza y determinación. Tu fe, tu determinación y tu entrega a Dios te llevaron a crear la orden franciscana, le digo, y tu amor por la pobreza te llevó a vivir en una pequeña cabaña, a predicar la paz y a servir a los pobres. Mi objetivo era construir una iglesia diferente, una iglesia de amor y servicio, una iglesia cercana al pueblo, responde. Quería que la iglesia se volviera a sus raíces, a la sencillez del Evangelio, al amor a los más necesitados. ¿Cómo viviste tu vida y cómo cambiaste la iglesia?, le preguntamos, anhelantes por saber más. Mi vida fue un camino de entrega a Dios, de servicio a los pobres, de amor al prójimo, contesta. A través de mi propia vida, quise mostrar que Dios está presente en cada persona, en cada ser humano, sin importar su condición. Y es un testimonio de esperanza, comento. Tu vida nos recuerda que la fe y el amor pueden mover montañas. ¿Qué te dice tu corazón, San Francisco?, le preguntamos. Mi corazón me dice que la fe y el amor son las armas más poderosas del mundo, responde San Francisco, que la pobreza no es un castigo, sino una liberación, una oportunidad de amar sin condiciones. Tus palabras son un faro de luz en este mundo, San Francisco, le decimos. La gente necesita escuchar tu mensaje, tu llamado al amor, a la paz y a la fraternidad. Que la paz esté con ustedes, dice San Francisco con una sonrisa. El jardín se desvanece, la máquina del tiempo se activa, la luz dorada nos envuelve y volvemos a nuestra habitación, con las palabras de San Francisco grabadas en nuestros corazones. Eso fue increíble, Luna, me dices. Me lo imaginaba, respondo. Y ahora,
Sé que compusiste oraciones muy profundas, Francisco. ¿Puede recitarlas? Sí, claro, responde San Francisco con una sonrisa. La verdad es que las palabras más importantes que salieron de mi corazón son las que nacieron de la experiencia, del amor a Dios y a la humanidad. Cierra los ojos por un momento, como si buscara en su memoria las palabras que lo acompañaron en su viaje. Aquí están algunas de las oraciones que me salieron del alma, para que las lleves contigo, dice mientras abre los ojos de nuevo, con una mirada llena de sabiduría y paz. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que yo lleve el amor. Donde haya ofensa, que yo lleve el perdón. Donde haya discordia, que yo lleve la unión. Donde haya error, que yo lleve la verdad. Donde haya duda, que yo lleve la fe. Donde haya desesperación, que yo lleve la esperanza. Donde haya tinieblas. ¿Qué relación tenías con Clara? Clara, Dice San Francisco con una sonrisa melancólica en los labios. Clara era mi hermana en la fe, una mujer de profunda espiritualidad y una gran amiga. La conocí cuando estaba en Asís, era una mujer humilde y sencilla, que vivía en una pequeña casa cerca del monasterio. Al principio, nos encontramos en la iglesia, compartiendo nuestras experiencias con Dios. Era una mujer muy sabia, que me escuchaba con paciencia y comprensión. Ella me ayudó a entender mi llamado, a aceptar la pobreza como un camino de liberación, y a dedicarme al servicio de los demás. Ella te acompañó en tu viaje, le digo, mirándolo con atención. Sí, responde San Francisco, sus ojos brillan con la luz de un recuerdo. Fue una gran compañera. Ella me animaba en mis momentos de duda, me sostenía cuando sentía la soledad y la dificultad de mi camino. Era como una madre para mí, como una hermana, como una amiga. Siempre estaba ahí para mí, para escucharme, para animarme, para apoyarme. Tu conexión con ella era muy especial, comento. Sí, dice San Francisco, con la voz llena de nostalgia. Era una conexión de almas, de amor, de fe, de compromiso con Dios. Nos compartíamos nuestras vidas, nuestros sueños, nuestras dificultades. Y nos ayudábamos mutuamente a crecer en la fe y en el amor. Era una mujer de gran valentía y determinación, le digo. Sí, es verdad, dice San Francisco. Ella se enfrentó a la incomprensión de la sociedad, al rechazo de su propia familia, para seguir su camino espiritual. Ella fue un ejemplo de fe para todos nosotros. Y ella siempre te apoyó, no importa qué, agrego. Sí, dice San Francisco con un suspiro de agradecimiento. Clara fue una mujer que me ayudó a encontrar mi camino, a seguir mi llamado, a vivir mi fe con alegría y entrega. Ella fue un regalo de Dios, una bendición en mi vida. San Francisco, como si sintiera nostalgia, baja la mirada y parece perderse en sus pensamientos. Me gustaría saber más sobre su historia, le digo con un tono de curiosidad. Ella, al igual que yo, sintió el llamado de Dios, responde San Francisco, recuperando su mirada y volviendo su atención hacia nosotros. Dejó una vida de privilegios para dedicarse al servicio de los pobres y enfermos, fundando la Orden de las Hermanas Clarisas. Era una mujer de gran inteligencia y sabiduría, que escribió muchos escritos espirituales. Fue una de las figuras más importantes del movimiento religioso del siglo XIII. Ella fue una mujer excepcional, comento. Sí, lo fue, concuerda San Francisco, con una profunda admiración en la voz. Clara fue una mujer que inspiró a muchos, que cambió la historia del cristianismo. Ella fue un ejemplo de fe, de amor, de entrega a Dios, y un gran ejemplo para mí, concluye San Francisco, como si sintiera una profunda nostalgia, deja de hablar y mira hacia el horizonte, como si viera a Clara en su memoria. Es un honor conocerla, le digo, mostrando mi admiración. Ella era una mujer increíble, dice San Francisco, con una sonrisa llena de ternura. Fue una de las personas más importantes en mi vida. Era como una hermana para ti, una madre, una amiga, una compañera, un apoyo, le digo, tratando de comprender la profundidad de su relación. Sí, dice San Francisco, sus ojos brillan con una luz especial. Clara fue una mujer que me acompañó en mi viaje, que me ayudó a crecer, que me guió, que me amó. Ella fue un regalo de Dios. ¿Tu familia te comprendió? Mi familia, fue un camino difícil, dice San Francisco,
frunciendo el ceño ligeramente, como si reviviera un momento de dolor. Mis padres, aunque me amaban profundamente, no entendían mi llamado. Ellos querían que siguiera el camino tradicional, que me casara, que me convirtiera en un hombre rico y respetado en la ciudad. Tu padre era un comerciante exitoso, ¿verdad?, le pregunto, tratando de comprender la situación. Sí, mi padre era un hombre de negocios, y mi madre venía de una familia acomodada, responde San Francisco. Pero yo siempre sentí que mi camino estaba en otro lugar, en el servicio a Dios, en la ayuda a los necesitados. No podía seguir las expectativas de mi familia, no podía vivir la vida que ellos querían para mí. ¿Cómo reaccionaron?, pregunto con curiosidad. Al principio, no lo tomaron bien, suspira San Francisco. Mi padre estaba enfadado, mi madre estaba decepcionada. Ellos no entendían mi decisión, no comprendían por qué quería dejar una vida de comodidades y privilegios para vivir en la pobreza y el servicio. Me acusaron de estar loco, de estar perdido, de estar traicionando a mi familia. Es comprensible, comento, imaginando la angustia de sus padres. Sí, lo es, concuerda San Francisco. Pero yo no podía dejar de seguir mi llamado, no podía ignorar la voz de Dios que me decía que tenía que vivir para Él, para sus pobres y necesitados. Tu decisión fue muy valiente, le digo, admirada por su fuerza. No fue fácil, dice San Francisco, con un gesto de resignación. Tuve que enfrentarme a la desaprobación de mi familia, a la incomprensión de la sociedad. Pero Dios me dio la fuerza para seguir adelante, para no renunciar a mi misión. Y con el tiempo, tu familia te aceptó, pregunto con esperanza. Con el tiempo, sí, dice San Francisco con un suspiro de alivio. Mi padre, al ver mi dedicación a los pobres, a los enfermos, a los necesitados, comenzó a entender mi camino. Y mi madre, aunque siempre sintió cierta tristeza por mi decisión, nunca dejó de apoyarme en mi misión. Es hermoso ver cómo el amor y la comprensión pueden superar las diferencias, comento, con una sensación de tranquilidad. Sí, dice San Francisco, con un gesto de agradecimiento. Fue un camino difícil, pero Dios me ayudó a superar las pruebas, a encontrar la paz y la alegría en mi camino. Y tu familia fue una parte importante de tu historia, le digo, con una sonrisa compasiva. Sí, lo fue, dice San Francisco, con un brillo de ternura en sus ojos. Ellos me amaron, a pesar de todo. Y yo los amé a ellos, a pesar de todo. Y a pesar de las diferencias, siempre hubo un amor profundo entre nosotros. San Francisco, como si sintiera una profunda nostalgia, baja la mirada y parece perderse en sus pensamientos. Es un testigo de cómo la fe y el amor pueden transformar las relaciones, comento, con una profunda admiración por su historia. Sí, lo es, dice San Francisco, levantando la mirada y sonriendo con una. ¿Y el Papa o el Obispo te ayudó? La Iglesia en ese momento no era fácil, dice San Francisco, con un tono melancólico. El Papa, el Obispo, y muchas autoridades eclesiásticas no comprendían mi visión, mi pasión por la pobreza, mi deseo de vivir una vida sencilla y dedicada al servicio de los demás. Ellos veían mi camino como una rebeldía, como una amenaza a la autoridad eclesiástica, como un ataque a la tradición. Entonces, ¿no te apoyaron?, le pregunto, intrigada por la situación. No del todo, responde San Francisco, suspirando ligeramente. Hubo algunos obispos y cardinales que vieron en mi movimiento un nuevo impulso para la Iglesia, una llamada a la renovación, un despertar de la fe, pero la mayoría de los líderes eclesiásticos no comprendieron mi visión. Entonces, ¿cómo fuiste capaz de seguir adelante con tu obra?, pregunto, intrigada por su fuerza y determinación. Con la fuerza de mi fe, con el apoyo de mis hermanos y hermanas, con la confianza en la gracia de Dios, responde San Francisco. No estaba solo en mi camino. ¿Y cómo conseguiste la aceptación de la Iglesia?, le pregunto, con curiosidad. Fue un camino largo y difícil, dice San Francisco, con un gesto de reconocimiento. Tuve que enfrentarme a la resistencia de la Iglesia, a las críticas de mis oponentes, a las dudas de mis seguidores, pero nunca renuncié a mi misión. Seguí predicando el Evangelio con pasión, seguí ayudando a los pobres, a los enfermos, a los necesitados, seguí amando a todos sin distinción. Y con el tiempo, la Iglesia reconoció tu obra, le pregunto, con esperanza.
sí, responde San Francisco, con una sonrisa de satisfacción. Después de mi muerte, la Iglesia reconoció la importancia de mi movimiento, la santidad de mi vida. En el año 1228, fui canonizado por el Papa Gregorio IX. Y desde entonces, mi orden, la Orden Franciscana, se ha convertido en una de las órdenes religiosas más importantes del mundo. Es increíble cómo la historia puede transformar las percepciones, comento, admirada por la trayectoria de San Francisco. Sí, lo es, dice San Francisco, con un gesto de humildad. Dios obró en mi vida de una manera maravillosa. Me dio la fuerza para seguir adelante a pesar de las pruebas, la constancia para no renunciar a mi misión, el amor para amar a todos sin distinción, y me permitió dejar un legado que ha influenciado a millones de personas a través de los siglos. San Francisco, como si sintiera una profunda gratitud, baja la mirada y parece perderse. ¿Qué le dirías a la Iglesia del siglo XXI? San Francisco, con una mirada profunda y llena de paz, suspira y dice, la Iglesia del siglo XXI lleva un peso grande, un peso de historia, de tradiciones, de cambios, de desafíos. Pero la Iglesia sigue siendo un faro de esperanza para el mundo, un lugar de acogida para todos los que buscan consuelo, un espacio de amor y de fraternidad para todos los que se sienten perdidos. Es un camino difícil, un camino lleno de contradicciones, de dudas, de incertidumbres. Pero la Iglesia tiene que seguir adelante, tiene que seguir siendo la luz del mundo, la sal de la tierra. San Francisco, con un brillo de esperanza en sus ojos, dice, a la Iglesia del siglo XXI le diría, recuerda tus raíces. Recuerda la sencillez del Evangelio, el amor por los pobres, la fraternidad entre los hermanos. No te dejes llevar por las tendencias del mundo, por la búsqueda del poder, por la acumulación de riquezas. Recuerda que tu misión es servir a Dios y a la humanidad, no a ti mismo. Abre tus puertas a todos, sin distinción. Acoge a los marginados, a los excluidos, a los desamparados. Ama a todos como Jesús te amó a ti. La Iglesia del siglo XXI tiene que ser una iglesia que viva el Evangelio en cada uno de sus actos, en cada una de sus palabras, en cada uno de sus pensamientos. Tiene que ser una iglesia que se dedique al servicio de los demás, que esté a la altura de los desafíos del mundo actual, que sea un faro de esperanza para todos. San Francisco, con una expresión de profunda confianza en Dios, dice, la Iglesia del siglo XXI tiene un gran potencial. Es un momento crucial para la Iglesia, un momento de transformación, un momento de renovación. Que Dios la guíe en su camino, que la fortalezca en sus pruebas, que la ilumine en sus dudas. Que la Iglesia del siglo XXI sea un faro de esperanza para el mundo. San Francisco se queda mirando hacia el horizonte, como si viera el futuro de la Iglesia. Y yo, junto a ti, me quedo mirando a San Francisco, lleno de admiración y esperanza. Es un momento conmovedor, un momento de reflexión, un momento de esperanza. Que Dios guíe a la Iglesia del siglo XXI, que la ayude a ser un faro de luz para el mundo.